Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con otra nueva reseña del libro. Hoy quiero mandar un especial saludo a los lectores, seguidores de la revista electrónica La Comuna, con quienes estaremos compartiendo este video y estaremos compartiendo también a menudo otras reseñas de otros libros que puedan interesarles, sobre todo de política, historia, cultura, etcétera. El libro que tenemos hoy es algo muy interesante, es una biografía, una parcial biografía o memorias del autor estadounidense Michael Parenti. Él es un politólogo, un doctor en ciencias políticas por la Universidad de Yale, académico, marxista. Y este libro se titula Waiting for Yesterday, Pages from a Street Kid's Life. Esperando por el pasado, páginas de la vida de un chico de la calle. Y en él, el autor Michael Parenti nos cuenta cómo fue su experiencia de crecer en el Harlem italiano en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 40, 50, ¿no? Él nace en el 32, si mal no recuerdo. Es una persona ya bastante mayor, Michael Parenti. De hecho, me parece que padece ya de problemas mentales, creo que ya un poco de demencia senil, lo último que escuché. Y este es uno de sus últimos libros que alcanzó a terminar, 2012, creo que el último libro de él es 2015. Es un, como dije, un politólogo marxista estadounidense y a mi juicio el más lúcido, el más inteligente y certero de los marxistas norteamericanos, al menos de los últimos quizás 50 años. Michael Parenti tiene alrededor de 20 libros, 300 publicaciones. Él fue inclusive candidato en el año 72 por el partido, un partido local del estado de Vermont. De hecho, en este partido también estuvo Bernie Sanders en algún momento y consiguió inclusive el 7% del voto para ser candidato, cuando fue candidato a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. El partido es Liberty Union Party, es un partido local de Vermont, como dije, y quedó Parenti, el candidato en aquel momento, quedó en tercer lugar. Tiene otros libros muy interesantes, yo aquí cuento con un par. Tiene este en español, El asesinato de Julio César, una mirada política de la lucha de clases, sobre todo en la clase ecuestre de la República Romana tardía. Es genial este libro, no puedo más que recomendarlo. Y es su, digamos, su obra más conocida, aquí tengo una copia, que es Democracy for the Few, Democracia para los Pocos. La novena edición, que es la edición más actualizada, que es pues, una especie de libro de texto en el cual Parenti nos analiza y nos explica tanto el sistema capitalista norteamericano como el sistema político. Y es realmente lo mejor que uno puede encontrar si quiere analizar de forma seria y desde el punto de vista marxista la sociedad de los Estados Unidos y cómo está integrada. Tiene, como dije, muchos otros libros muy interesantes. Él escribe también ha escrito mucho sobre el fascismo, sobre la cultura. Tiene libros muy interesantes sobre los medios, sobre el imperialismo, sobre historia moderna y antigua. Y como dato curioso, quiero comentar que la forma en la que yo conocí de la existencia de este autor fue por el lado de la música. Yo en mis años de adolescente escuchaba bastante punk rock. Había una banda anarquista muy buena de Estados Unidos que se llama Choking Victim, que en alguno de sus canciones, en el álbum No Gods, No Managers, me parece, tenían en varias de sus canciones intros de conferencias o de discursos que había hecho Michael Parenti. Y me parecían geniales los puntos que hacía este autor que yo no conocía. Y entonces investigué y me di cuenta que era este señor Michael Parenti. Y desde entonces he escuchado muchísimas conferencias en YouTube. Hay demasiadas conferencias de Michael Parenti sobre distintos temas, lamentablemente en inglés. Algunos pocos, uno o dos, tienen subtítulos en español. Voy a dejar los enlaces para sus libros, para sus conferencias en internet, por si quieren seguirlo, lo recomendaría ampliamente. Bueno, el libro en sí, vamos a ver de qué se trata, ¿no? El libro tiene, a mí me parece
una recomendación muy buena de un académico, profesor de estudios italoamericanos en la Universidad de Hofstra, de Estados Unidos, donde nos recomienda el libro. Es el señor Stanislao Pugliese, y nos dice que las memorias escritas de manera maravillosa de Michael Parenti nos muestran que la nostalgia no necesariamente es un sentimiento reaccionario o una prisión cultural, sino que en las manos apropiadas, como las del autor, puede ser una fuerza liberadora que nos recuerda que la cultura italoamericana es igual particular como universal, un prisma de la comedia humana infinita. Y me parece que esto es muy bueno porque en sí el libro es no tanto una memoria, sino una suerte de análisis desde el materialismo dialéctico de lo que es un drama generacional, enmarcado en una comunidad migrante, en este caso la italiana, en los Estados Unidos a principios del siglo XX, y nos explica cómo esta experiencia de crecer como un inmigrante en ese lugar y en esa fecha determinados marcó su vida adulta. Y me parece que cuando Michael Parenti empieza el libro, en su dedicatoria lo dice de manera bastante bonita. Dice: este libro está dedicado a la memoria de algunos amigos muy especiales quienes han dejado este mundo, pero no enteramente. Y me parece que eso es precisamente lo que el autor pretende con sus memorias, recordar y darles vida nuevamente a estos personajes, tanto a sí mismo, ¿no? Volver a vivir es como se dice en el cliché, que recordar es vivir, pero así lo es. Michael Parenti en este libro, es un libro muy breve, tiene 150 hojas más o menos, poquito más, publicado, como dije, en el 2013, si mal no me equivoco. Nos cuenta una historia muy interesante que pudiera ser verdaderamente el libreto de una película hollywoodense, con el tema de la migración italoamericana, ¿no? Como hay bastantes. Michael Parenti empieza por describirnos la primera generación de italianos que llega. Aquí estoy haciendo una traducción muy burda del inglés en tiempo real, así que si hay algunos problemas, pues me disculparán. Pero dice Michael Parenti que sus padres venían de las tierras empobrecidas del Mezzogiorno, o sea, lo que llamaríamos el sur de Italia, trayendo con ellos tanto las fuerzas como las limitaciones de su fuerza, de su pueblo, perdón. O sea, aquí Michael Parenti nos habla del origen proletario de sus padres y de las fuerzas, debilidades y a la vez debilidades y fuerzas que a la vez tenían en sí mismas estas personas como clase proletaria. La segunda generación, a contrario de lo que se cree, raramente tenía más de 2 hijos. La imagen de la familia italiana grande es un anacronismo que se ha endurecido, consolidado por la fuerza del estereotipo. Y aquí es cuando empieza realmente Michael Parenti a hablarnos de lo que realmente era ser un italoamericano en el Harlem neoyorquino de una clase trabajadora. Las mujeres inmigrantes aceptaban el sufrimiento como una experiencia diaria más que como un algo extraordinario, y ellas sufrían mientras rezaban a todos sus santos y enterraban a sus muertos. O sea, los dramas familiares de, como dije, estas historias generacionales que abundaron en su tiempo y que siguen abundando, pero sobre todo en este tiempo de migración en los Estados Unidos. Había también, nos habla Parenti, de esa nostalgia que tenían los abuelos sobre la vieja tierra, la Italia, y que cuando Parenti le preguntaba a su abuelo por qué había emigrado, muchas veces tenemos la concepción totalitaria de que la migración, por lo general, en aquel momento fue una migración por pobreza, básicamente, pero muchos de ellos emigraron por la amenaza de la Primera Guerra Mundial. Decía el abuelo de Michael Parenti que la única razón por la que él emigró a los Estados Unidos es porque no quería morir en Galípoli o en Libia. Y eso se nos olvida a veces, ¿no? Que este tiempo coincide con la gran migración, la Primera Guerra Mundial coincide con la primera gran migración italiana a los Estados Unidos, porque no hay que olvidar que los primeros que estuvieron ahí, bueno,
al menos primero que los italianos, fueron los irlandeses. Y Marco de Parenti nos habla también del estigma clasista del que sufría el Harlem italiano en Nueva York, que era retratado como un slum, ¿no? Este barrio pobre por los medios norteamericanos, y él nos dice que al contrario de lo que él escuchaba en las noticias, ellos ni siquiera sabían lo que era la palabra slum en aquel momento, y que jamás hubiera él pensado o entendido su barrio como un barrio de absoluta miseria, como lo retrataban en los diarios o en los medios estadounidenses. De hecho, él habla de que la comunidad italoamericana pues era en su mayoría la clase trabajadora que hacían los trabajos más comunes de todas las profesiones posibles, y que era casi insospechado que hubiese mendigos en las calles del Harlem en aquel tiempo. De hecho, sobre la naturaleza proletaria del barrio italiano del Harlem, es interesante que Parenti, desde el punto de vista del marxismo, del materialismo histórico, analiza la cuestión de la nacionalidad, que era un punto muy importante en aquellos momentos, porque, como ustedes saben, había varias nacionalidades que vivían y convivían en New York. Y nos explica cómo es que los irlandeses, la primera generación de irlandeses, habían creado ya años atrás su fuerza sindical, y cómo los italianos, incluido su abuelo, su padre y él mismo, los más jóvenes en su generación, eran utilizados como esquiroles, como rompehuelgas para destruir a los sindicatos irlandeses, y que después ellos fueron victimizados igual que los irlandeses, utilizando ahora, haciendo uso de los afroamericanos o de los puertorriqueños que después vinieron a romper los sindicatos que los trabajadores italianos habían formado en aquel momento. Entonces, eso vuelve a este libro muy interesante, porque Parenti nos da ese prisma, ese lente que en las películas romantizadas sobre la mafia y sobre los dramas familiares y generacionales de Hollywood pues no se presenta, ¿no? De hecho, el autor nos habla del estigma de la mafia en la comunidad italiana, y me recordó un poco a mi caso, el caso de México, en el que también sufrimos de ese estigma en el extranjero. Y Parenti nos dice que no existía la mafia como la retrataban en los medios, en los barrios italianos. O sea, no había un capo de capos o capo di tutti i capi, como decía, no había ningún Tony Soprano o un Don Corleone. El término de mafia era desconocido para nosotros. De hecho, los racketeers, o sea, los mafiosos, digamos, los delincuentes, eran conocidos para ellos como los mobsters o los gangsters. Y nunca le tocó ver alguna arma en su barrio, y creo que él dice, creo que ni siquiera había alguien que trajera alguna arma. No había ese tipo de mafia que se retrata en las películas, y lo mismo pienso yo en mi caso de México, al menos en los tiempos más pasados de mi primera infancia, donde tampoco me tocó ver ese tipo de cuestiones tan abiertas en la vía pública, sino hasta ya entrada terminando mi adolescencia. O sea, ya cuando se había descompuesto bastante el problema de la mafia y de la violencia en las calles, pero en realidad la cuestión del menudeo de drogas y todo esto se mantenía en algo muy, muy somero, muy, muy leve, ¿no? Parenti también nos cuenta un poco de la cuestión de las diferencias religiosas en cuanto a la educación católica italiana, la protestante de los anglosajones, etc. Y nos habla de algo que yo tampoco conocía, muy interesante, de la lucha social que se daba dentro del Harlem italiano. Nos menciona aquí a un conocido Vito Marcantonio, que fue un luchador social, miembro del Partido Comunista estadounidense, y nos da una referencia, una anécdota muy interesante, donde en un meeting de este personaje están todos los italianos reunidos, él está hablando, y de repente llegan un número importante de puertorriqueños. Los italianos se ponen nerviosos porque piensan que van a romper el meeting,
y resulta que eran invitados especiales de este luchador social italiano que invitó a los puertorriqueños como una señal de alianza nacional, internacional, por así decirlo, para combatir por sus derechos laborales y fueron recibidos con alabanza, con aplausos y se integraron al meeting que era... eh, que estaba siendo pues más bien visitado por sobre todo italoamericanos. Entonces aquí Michael Parenti nos dice y nos habla pues de cómo la lucha de clases rompía también la barrera nacional y en algunos lugares, en algunos momentos exitosamente. El autor habla también de otros estigmas que recibieron los italianos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron algunos de ellos internados en campos de concentración en Estados Unidos, igual que ciudadanos japoneses americanos. Y no solo eso, sino que después de la guerra se les estigmatizó como soldados cobardes, desertores, etcétera. Y Parenti nos da la otra cara de la moneda en la que él nos dice que al contrario de sentir una humillación por la retinencia de los soldados italianos de pelear por la Italia fascista, al contrario es un orgullo que los italianos, la clase proletaria principalmente, no estuviese dispuesta a sacrificar sus vidas por el régimen fascista de Mussolini y no solo eso, sino que también se rehusasen en la mayor parte de las veces a realizar el holocausto o ayudar con el holocausto, cosa que la Francia de Vichy no puede decir. La Francia de Vichy colaboró mucho más, inclusive los ustachas croatas con el régimen nazi de Alemania y de eso se siente orgulloso Parenti, de la resistencia italiana a colaborar con el fascismo. Por último, Parenti creo que da en el clavo en también criticar y derribar ese mito del individualismo estadounidense en el que alguien venido de un barrio pobre como Parenti, de un perfil de clase trabajadora, llega a ser un académico, doctor, ilustrado y bueno, de clase media alta. Él nos dice que todo lo que él logra en su vida es precisamente por ese contexto, por ese apoyo y por toda esa persona, todos esos personajes que estuvieron en su vida y que siguen estando algunos de ellos hasta el momento de escribir el libro y que lo ayudaron a llegar a donde estaba, ¿no? Él cuenta una historia en la que su papá, después de que él termina su maestría, le dice que va a hacer un doctorado y el papá dice, bueno, ¿y cuándo quieres empezar a trabajar? A pesar de que Parenti siempre estuvo trabajando en los negocios de su padre paralelamente al estudio, ¿no? Pero era como un hecho conocido que todos los hijos de familia trabajadora tenían que empezar a trabajar de tiempo completo lo más pronto posible, ¿no? Y la paciencia que tiene su padre y el apoyo tácito que le da para seguir apoyando lo que viviera en la misma casa hasta que él terminara sus estudios es un ejemplo de lo que Parenti nos dice, que son producto de todas las circunstancias y de todas las personas que están detrás de uno y no solamente eh, logro individual como nos lo vendería el sueño americano, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque Parenti, de no tener esta formación marxista, pudo haber hecho uso de este mito, ¿no? Y decir, bueno, es que en Estados Unidos yo vengo de un barrio pobre, pero si tú luchas por tus sueños, etcétera, la misma verdorrea de siempre. Y me parece que es muy bueno que él lo deje muy claro en términos dialécticos de lo que significa avanzar en la escala social, por así decirlo, de una forma u otra. A final de cuentas, Parenti nos habla también de cómo el barrio dejó de estar poblado por italianos y se convirtió en algo más latinoamericano con la llegada de los puertorriqueños y cómo los viejos proletarios italianos o la clase trabajadora italiana del Harlem se fueron yendo a otros lugares y fue perdiendo este barrio su esencia proletaria también por la desatención de sobre todo el Partido Demócrata que empezó y otras fuerzas de izquierda, entre comillas, de esa izquierda liberal americana, que empezaron a ponerle más empeño o más atención a la política de identidades y de estilos de vida, lo que nos llama Parenti, y dejaron de apoyar a la clase trabajadora como tal, cosa que también es interesante. Bueno, en general es una lectura súper amena. Parenti, aparte de estar muy bien posicionado desde el punto de vista del marxismo,
Es un autor muy ameno, es un orador bastante interesante, cómico y ameno. Hace muchas bromas en sus discursos, y para todo aquel que tenga la posibilidad de escucharlo pues en inglés, que pueda entender el idioma materno de Parenti, le recomendaría ampliamente que escuchara sus audios, que son de distintos temas. Y bueno, el texto lamentablemente no está, que yo sepa, en español, pero hay otros, como dije, traducidos de Michael Parenti al español. Y voy a dejar links, enlaces abajo para todo lo que pueda encontrar referente a él en español y algunas otras recomendaciones. También les dejo el enlace de mi canal de YouTube, donde tengo subida la totalidad de mis reseñas de libros de este tipo y de otros, y también comentarios de política y entrevistas que he dado a distintos medios de comunicación. Y bueno, sin nada me despido y nos estaremos viendo próximamente con otra reseña de un libro. Hasta la próxima, un saludo, adiós.